Es un conjunto de islas fundamentalmente pétreas y áridas. Dudo que en algún otro lugar de la Tierra tengamos estos paisajes de desolación y misterio. Existe, sin embargo, un pálido colorido de contrastes y fantásticos trazos naturales, para albergar una fauna y flora única en el planeta. Internacionalmente se las conoce como las Galápagos. Pertenecen al Ecuador y han sido declaradas por la UNESCO como doble patrimonio natural de la humanidad, por lo que existe sobre su plataforma marina y la terrestre. Es reserva de la biosfera mundial y son las islas volcánicas más importantes del planeta. Aquí las iguanas y los lobos de mar se desperezan al sol o entre la gente. Las gaviotas retozan a cielo abierto y la comida puede ser fácilmente compartida. Las tortugas se aman con letargo. Comparten su espacio y no tienen prisa por llegar a su destino. El mar da sus abrazos apasionados, mientras las entrañas de la tierra muestran sus misterios sin egoísmos. Y la naturaleza sigue en lo suyo, sobre la superficie o debajo de ella. Es la segunda plataforma marina más grande del mundo, 140.000 kilómetros cuadrados. Aquí abunda desde la humilde anchoveta hasta el animal más grande del planeta, la ballena. Las especies conviven entre sí y con el hombre, sin saber que éste se ha convertido en su mayor enemigo. En la convicción de que Galápagos no es solo un laboratorio natural de la evolución de las especies, sino que es un socioecosistema, nos vamos hacia allá para no solo ver las maravillas naturales, sino para comprobar los conflictos sociales que están poniéndolas en grave riesgo. Desembarcar en Santa Cruz, la isla más poblada, es encontrarse con una pequeña vorágine de gente, carros, comercio y servicios. Como un muestrario actualizado de algo que comenzó en 1535 cuando Tomás de Berlanga las descubrió accidentalmente. A él le siguieron piratas y balleneros hasta que en 1835 arriba el naturalista Charles Darwin y formula su teoría de evolución, revolucionando el pensamiento científico y filosófico de la época. Y el nombre de las islas quedó asociado para siempre a uno de los hechos científicos más importantes del conocimiento humano. Pero el verdadero desembarco colonizador de las islas no se da sino hasta entrado el siglo XX, el que se consolida cuando el gobierno ecuatoriano las declara provincia insular al iniciar 1973. En 1835, la población de las islas era de 300 personas. En un siglo, apenas se duplicó. En 1972, la población total fue de 3.452. Para el 1982 subió al doble en solo una década, 6.201 personas. En 1990 habitaban en las Islas Galápagos 9.749 personas. Para esa época se calculó que la población se duplicaría cada 12 años. Pero los pronósticos y los controles han fallado, porque en el último censo oficial del 2001 existían 18.000 colonos, hoy se habla de 27
y hasta de 30.000 habitantes. Obviamente eso va a presionar hacia los recursos naturales, sean marinos o terrestres. También requiere mayor demanda de productos alimenticios que no los hay en las islas, hay que traerlos desde el continente y eso genera riesgos de introducción de especies, que es lo peor, o sea, la cosa más problemática para los ecosistemas terrestres son las especies introducidas que pueden causar daños no solamente a los ecosistemas, sino también a la salud humana, a los cultivos locales, etcétera, ¿no? Cuando yo veo los escolares, la gran cantidad de niños escolares, que incluso de los colegios que están saliendo ya que son personas permanentes, que son muchachos permanentes, no los ubico yo en una plaza de trabajo. Entonces, lo más fácil, al no existir una plaza de trabajo fija para ellos, lo más fácil es optar por la extracción de recursos. Entonces sí se va en contra de un problema ambiental. Entonces es como solucionar un problema social para que se vea reflejado en la solución de un problema ambiental. Y cuando el problema migratorio se fue de las manos en un lugar ambientalmente tan frágil como estas islas, los problemas no tardaron en aparecer. Galápagos tiene límites y que es necesario respetar esos límites, que es un ecosistema muy frágil y que evidentemente en este momento hay una sobrepesca, por ejemplo, hay en algunos casos un exceso de turismo en ciertas zonas de visita y continúan lamentablemente los procesos de migración, y lo cual genera mayores presiones sobre las islas. Existe una población humana desde hace unas décadas para acá. El ser humano no es parte integrante del ecosistema, pero debe a través de sus acciones convertirse en su custodio, porque los seres humanos aquí dependemos del capital natural del archipiélago. Si no conservamos ese capital natural, estamos poniendo incluso en peligro nuestra propia permanencia en el archipiélago. Parece que hoy en día hay una especie de divorcio entre la conservación y la población local, por el entendido que la mayoría de gente, o por lo menos los grupos representativos, trabajan en temas de pesquería artesanal, en aspectos de turismo, en aspectos de comercio en general para atender al turista, pero no están orientados hacia la conservación. Pero desde mi punto de vista, y desde lo que pensamos en el SEDENMA, la idea es promover un acercamiento entre estos actores, de manera que el modelo de desarrollo económico que se impulse en Galápagos contribuya a que el manejo de las islas sea coherente. Cuando el gobierno ecuatoriano decidió tener presencia en las islas, apoyó inicialmente la migración, y ellos trajeron consigo animales domésticos para alimento y transporte. Como estos no encontraron enfermedades ni depredadores, se reprodujeron por miles, compitiendo el alimento o matando a las especies nativas. Hasta hace un año, por ejemplo, existían en Galápagos 250.000 cabras. Ahora con la ejecución del proyecto Isabela hemos reducido y ya prácticamente hemos erradicado las cabras de la isla Santiago, del norte de la isla Isabela también. Estamos en la fase de monitoreo ahora y nos restan cabras solamente en la parte sur de Isabela, en la isla Santa Cruz y en la isla San Cristóbal y Floreana. El proyecto Isabela ha costado $4,5 millones aportados por el proyecto alemán GEFT y ejecutados por las Naciones Unidas, en una combinación aérea y terrestre con perros, rifles y escopetas. El 98% del personal que trabaja en el proyecto Isabela es residente permanente. Ellos han sido capacitados, entrenados y todo lo demás, incluso en el exterior algunos, en actividades de erradicación. La experiencia que ha tenido el Parque Nacional es en actividades de control de cabras. Para nosotros esta actividad ha sido nueva. Hemos aprendido muchísimo durante estos 4 años de ejecución del proyecto y estamos incluso ahora asesorando a otras áreas protegidas del mundo para que ellos también ejecuten actividades de erradicación de cabras, ¿no? Como es el caso del archipiélago Juan Fernández en Chile, que ahí está trabajando la CONAF, que es la similar del Parque Nacional, del Ministerio del Ambiente aquí en Ecuador, ¿no? Y asimismo en México, en otras áreas protegidas, y también hemos ayudado en algo a Hawái. Y el espectro de las especies introducidas es muy amplio. Tenemos una época de garúa, que es la que sí nos permite producir con mucho más cercanía al autoabastecimiento de la población local. Todavía no alcanzamos a satisfacer las necesidades del sector turístico
Y sí hemos tenido un proyecto, por ejemplo, para almacenar el agua en un sector de la parte alta de esta isla, para que durante la época de sequía o la época en que no llueve y que debería llover, se pueda aprovechar esa agua para seguir produciendo. También asimismo se está implementando un programa de cultivos bajo invernaderos. Si nosotros ya producimos localmente, obviamente no vamos a tener ningún riesgo de ingreso de productos y con plagas. La presión sobre los recursos, especialmente marinos, ha hecho eclosión y noticia internacional en repetidas oportunidades. El parque marino viene desde el año 98, donde prácticamente se legalizó la reserva marina. Entonces hay un conflicto donde todavía el sector pesquero no ha logrado una estabilidad económica básicamente. Hay un calendario pesquero, hay una serie de restricciones ambientales que lo que se busca es precisamente el tamaño ideal del sector y buscar las compensaciones económicas al resto de los pescadores para que puedan diversificar la actividad o sencillamente ir a trabajar en otro sector. Ellos aspiran a ir al turismo, por ejemplo. Entonces es un conflicto básicamente económico alrededor de un espacio que siempre fue tradicional de los pescadores y que ahora se destina en gran parte a la conservación. Yo quisiera algún momento poder decirle al mundo, porque esta preocupación es justamente del mundo. El mundo está preocupado. El patrimonio de Galápagos no es solamente de los galapagueños, es de los ecuatorianos y del mundo. Entonces ellos sí están preocupados por la pesca ilícita que se hace aquí en las Galápagos, que no hay una concientización del sector pesquero para que puedan ellos dejar de pescar ilícitamente. Entonces, si nosotros le damos esa alternativa al sector pesquero, pues se van a acabar los problemas de Galápagos. En la parte marina todavía se siguen extrayendo recursos como son los peces, los tiburones, etc. Que algún día pasará lo mismo que las tortugas, nos daremos cuenta que más valen vivos bajo el mar que extraídos, fileteados y congelados. Lo importante es que ese sector pesquero artesanal de Galápagos, que creció lamentablemente desmesuradamente en los últimos 10 años, mientras se congeló las actividades turísticas o nuevos permisos para hacer cualquier instalación turística en Galápagos, si ellos podemos hacer que ellos participen de esta riqueza ecológica, esta riqueza turística, sin tener que extraer estos recursos, creo que habremos dado un gran paso en adelante para la conservación de las islas. Es importante que se acepte la pesca o la actividad pesquera de una manera que sea sustentable, y ese es un punto que hay que lograr, es decir, que el sector ambientalista acepte la actividad pesquera, lógicamente dentro de las limitaciones. Y la otra parte es que el sector lógicamente también acepte el marco legal. Hay que reducir un poco el sector y que adopte una serie de mecanismos legales que los acepte, y de esa manera lógicamente llegar a un equilibrio, tanto evitando los excesos de la pesca como también evitando ciertos excesos o una visión irreal sobre las actividades humanas dentro de Galápagos. En este momento hay alrededor de 450 embarcaciones, el reglamento habla de un máximo de 300, entonces estamos ayudando a estos pescadores que quieren cambiar de actividad a que busquen nuevas opciones productivas, algunas en Galápagos e inclusive algunos quieren regresar al continente. CI, a través de este mecanismo de acuerdos de conservación, lo que estamos haciendo es promoviendo que estos pescadores tengan otras opciones, inclusive algunas muy innovadoras, pescadores que se convierten en guardabosques, en guardaparques. Tenemos el caso de pescadores que están formando una pequeña microempresa para ayudar al parque a controlar las especies introducidas de plantas, que es una de las mayores amenazas a la biodiversidad terrestre en Galápagos. También tenemos casos de pescadores que quieren establecer nuevos negocios y estamos trabajando con ellos en la posibilidad de un crédito blando y asistencia técnica para que esos negocios nuevos que van a emprender sean exitosos.
Su ambiente natural único, su escenografía paisajística, su clima, su flora y su fauna han hecho de las Galápagos un destino turístico de ensueño, de privilegios, pero también de controversias. Cuando este se desarrolló, por allá por los años 1969, en las islas no había nada. No había hoteles, no había lugares donde comer, no había ningún tipo de servicios. Entonces, los recursos estaban ahí. Entonces, aquellas personas que tuvieron interés en esos años, primeros años, de hacer actividad turística, dijeron, acá hay que traer un barco con todos los servicios, o sea, un hotel flotante. Y así comenzó. Pero este modelo se institucionalizó y hasta ahora es el que ha predominado. Entonces, tanto las embarcaciones mayores, me refiriendo a barcos de 80 a 100 pasajeros, medianos de 20, etcétera, y los menores de hasta 16. La flota mayor está prácticamente en poder de empresas continentales con propietarios tanto de la parte continental como también de personas de fuera del país, quedando pues un número menor de propietarios de embarcaciones de esta flota, me refiero a la menor, que son de Galápagos. Entonces, obviamente, si la mayor cantidad de esta flota es de gente extra Galápagos, los beneficios salen de Galápagos. Yo me atrevería a decir que si no fuera por el turismo, hoy en día no existirían posiblemente la fauna en Galápagos, porque ya se lo hubiera extraído, empaquetado, congelado y vendido hacia el exterior. En el componente de turismo es ayudar a que las grandes empresas, el turismo, los empresarios turísticos tengan un compromiso mayor con la conservación de Galápagos, que sean una voz más fuerte hacia la conservación y también que su actividad sea más sustentable, más amigable con el medio. Sin duda alguna que el turismo, como yo lo veo, bien manejado, con todas las medidas para mitigar los impactos ambientales que pudiera tener, es definitivamente la forma más sabia de utilizar estos recursos en Galápagos, sin pretender con esto convertir Galápagos en un Hawái. Eso tampoco no es la idea, ni tampoco Galápagos se presta para eso porque es un lugar remoto, es un lugar caro para operar, hay que traer todo importado, gran parte de las cosas. O sea, no es un lugar que está destinado para el turismo masivo, también por el clima. No es un lugar para resorts, para las playas, porque para eso pues el Caribe y otros lugares del sudeste asiático son mucho mejores. Galápagos lo que tiene es una buena fauna, tanto terrestre como marina, y más bien es de interpretación de naturaleza lo que es el turismo que se desarrolla en Galápagos y que se debe seguir desarrollando. Yo confío, yo creo y estoy convencido de que el turismo en Galápagos puede aumentar posiblemente al doble de lo que tiene actualmente, si es que abrimos nuevas áreas de turismo como el área de turismo marino, como es el buceo ecológico, como podría ser la pesca deportiva catch and release, o sea que se devuelve los peces al mar, siempre y cuando estos nuevos permisos de turismo, estas nuevas actividades turísticas beneficien en gran parte al sector pesquero artesanal de Galápagos para que de ahí ellos encuentren un sustento en esas nuevas actividades. Yo pienso que básicamente la conservación de las Galápagos estará garantizado tanto en cuanto participe la comunidad insular de una manera bastante significativa en la explotación de esta importante actividad turística. Por ello, la ley de Galápagos contempla ya no solamente la actividad del hotel flotante como las flotas, sino que unas nuevas alternativas. Con esto significa que habiendo una conciencia plena del habitante de que su naturaleza conservada le beneficia, él va a ser un gratuito protector, un guardián de su naturaleza. Pero si no tenemos políticas claras de implementación conjunta en donde se acoja el clamor de la comunidad galapagueña de participar más de la actividad turística, ahí habría una preocupación de que en realidad pues va a decir, bueno, ¿yo para qué conservo? Solamente para que se usufructúen gente extra Galápagos. Pese a estos nubarrones que ensombrecen el panorama de sustentabilidad de las Galápagos, encontramos signos claros y positivos, aunque aislados, de progreso armónico. Por ejemplo, más de 80 embarcaciones pagan, aunque subsidiados, para que 2.600 galones mensuales de aceites usados que antes se lanzaban al mar, se los lleve para ser usados en la fabricación de adoquines a Guayaquil.
Si el Jessica alarmó al mundo, yo les dije, ¿por qué nos alarmamos? Si aquí hemos tenido un Jessica permanente. Entonces esto hizo que tome un poco más de conciencia la ciudadanía. Esto hizo que tome un poco más de conciencia quienes de una u otra manera, vuelvo a decir, tal vez porque no había el mecanismo, porque tal vez las personas que tenían que hacerlo no lo habían hecho. En los últimos años nuestra preocupación se ha basado, en primer lugar, por el tema del derrame del buque Jessica, en el tema de las energías renovables. Creemos que Galápagos debe ser lo menos dependiente posible de energías fósiles, o sea, de llevar combustible desde el continente a Galápagos, porque ya vimos lo que pasó. Debemos, por lo tanto, y estamos trabajando en ello, apostarles a las energías renovables, a la energía fotovoltaica, o sea, a la energía solar y a otro tipo de energías que pueden solventar las necesidades energéticas de las islas sin amenazar por las vulnerabilidades que tienen estos ecosistemas con la traída de combustibles del continente, el transporte, la manipulación de ese combustible. Otro síntoma de conciencia ambiental en las islas se lo puede sentir al caminar sobre ciertos lugares en Santa Cruz, pues los adoquines son fabricados con las botellas de vidrio reciclados. El vidrio lo trituramos y lo utilizamos como material de construcción para hacer bloques peatonales, los cuales estamos colocando en espacios públicos. Los estamos utilizando aquí en la población. El plástico lo separamos por material, lo trituramos y lo enviamos al continente para que sea utilizado como materia prima de otros materiales. Y el papel y cartón lo enviamos a las recicladoras de papel y cartón. También aquí estamos acopiando las pilas que son enviadas al continente para su debido tratamiento. Santa Cruz produce 11 toneladas de basura al día, las que se clasifican en la fuente. Y se ha conseguido desde septiembre del 2003 que los envases descartables no ingresen a las islas, los que generaban 250 toneladas de basura al año. Para la educación, en este sentido, cuentan con el primer centro de interpretación del país llamado La Basura Sirve. Se le trae hasta aquí y se le hace también un recorrido hasta el centro, hasta el relleno sanitario, otro centro de acopio también que tenemos de materiales voluminosos, y se les va explicando todo el proceso que tiene el sistema de recolección por diferentes categorías, y la gente aprende el por qué, el para qué, como les decía, sobre y la importancia que tiene la separación de los residuos, los beneficios que tiene para la población, tanto beneficios económicos, beneficios sociales también, y beneficios ambientales. Desde luego vivimos en un patrimonio natural de la humanidad y eso es muy importante. Los estudiantes de los que estamos hablando, si bien es cierto, son gente que conoce, que ha visto ciertas cosas, pero no tiene un real apego hacia su medio. Por ejemplo, el estudiante, son pocos los que tienen oportunidades de viajar, como decía, conocer, a ver en sí mismo los procesos ecológicos que tú vives en los nidos, cuando visitas un sitio de tortugas, de piqueros, de lobos, etc. Y esto hace que la gente un poco tenga ese quimiportismo, ¿no? Yo creo que ahí viene el juego, lógicamente, de los medios, de un poco aproximar esta realidad y crear un proceso de comunicación un poco más formal, de tal forma que sensibilice en toda esta generación nueva, si quieres, el hecho del por qué y hacia dónde queremos ir. Ahora, nuevamente, el chico también no solo tiene que conocer y ver o apreciar lo que tiene, sino también tiene que saber que ese es un recurso que a él le va a servir para el futuro. Como un hecho inédito, el Parque Nacional Galápagos es el primero a nivel mundial en obtener una certificación ISO, lo que aseguraría una buena calidad en sus servicios. Dentro de nuestra organización ha habido un importante interés por ver de qué se trata este proceso, porque no hay otro parecido en el mundo. En internet he tratado de revisar de otros organismos o otros temas similares, los cuales tampoco los he encontrado. Como imagen le va a dar como te digo, un sustento interesante al Parque Nacional Galápagos, porque de alguna forma se le presenta un entorno más formal, de que el parque trabaja con un estándar internacional. Su gestión, sus procesos están con un estándar internacional.
Así, la conflictividad latente en estas islas debería dar paso a un reto. Parte del reto es justamente abarcar la sostenibilidad de una manera integral. Una parte es buscar que sea sostenible financieramente. Estamos trabajando con varias organizaciones en la creación de fondos que permitan una acción permanente en Galápagos y que no sea vía proyecto, sino un proceso de largo plazo. Pero también está la sostenibilidad social. El ir creando con la sociedad galapagueña relaciones de más confianza y de buscar una visión compartida, donde la conservación y el desarrollo puedan ir de la mano. Esperamos que Ecuador continuemos cumpliendo con la obligación de conservar y promover este patrimonio natural. Por tanto, creo que los siguientes años van a ser menos complicados y, sin embargo, tendremos que poner en algún momento un stop a todo este proceso para decir: sectores y actores, gobiernos, sociedad civil, vamos a conversar sobre cómo queremos el Galápago para los siguientes 10, 15 o 20 años. Y creo que Ecuador ahora está en mejores condiciones. Creo que hemos aprendido mucho de Galápagos. Creo que hemos aprendido mucho en estos años de historia de qué es lo que se debe hacer. No es un camino fácil, pero creo que Ecuador está en posibilidad de hacerlo. Yo veo en Galápagos un buen futuro si trabajamos en equipo, si todos, no solo los galapagueños y ecuatorianos, sino el mundo pone su granito de arena para asegurar el futuro de este archipiélago que es patrimonio natural de la humanidad. Yo creo que tenemos una oportunidad ahora, probablemente la última, de buscar ese desarrollo sustentable y lo estamos haciendo. Los hemos llevado a través de este documental por un Galápagos doble patrimonio natural de la humanidad para presentarles sus potencialidades, sus conflictos, pero sobre todo su fragilidad y el compromiso que tenemos todos por preservar un Galápagos tal como lo fue ayer, como lo es actualmente, pero sobre todo un Galápagos para siempre.